Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Hoy traemos a la mesa un material de origen que, a primera vista, podría parecer simplemente un peaje burocrático. Totalmente. Un mero trámite. Exacto. Tenemos entre manos un extracto del Manual Oficial de Preparación para la Prueba CSS 2026. Sí, el célebre Tema 1.pdf. Ese mismo. Un documento que desglosa el gobierno, la legislación y la participación ciudadana en España. Y a ver, la misión de nuestra exploración de hoy no es sentarnos a recitar un libro de texto aburrido. No, qué aburrimiento. Eso desde luego que no. El objetivo leal es decodificar el ADN operativo de todo un país. Es un atajo analítico perfecto para comprender cómo funciona realmente la maquinaria institucional española. Ideal para cualquier persona que busque estar bien informada sobre las reglas del juego, pero sin sentirse abrumada por una avalancha de jerga jurídica. Y fíjate que abordar este documento desde una perspectiva puramente estructural resulta verdaderamente revelador. Porque si se analiza con lupa, esto trasciende la idea de un simple manual para quienes desean obtener la nacionalidad española. Claro, va mucho más allá. En realidad es una radiografía exacta y meticulosa de lo que implica sostener un Estado social y democrático de derecho en pleno siglo XXI. Entender estas directrices es fundamental, porque nos permite visualizar cómo España ha logrado articular un equilibrio institucional muy complejo. Por un lado, integra el peso histórico y tradicional de una monarquía parlamentaria. Sí. Y por otro, opera con la agilidad de un Estado hiperconectado, sólidamente anclado en el entramado de la Unión Europea. Es, en esencia, el puente operativo entre la herencia histórica y la funcionalidad administrativa contemporánea. Y esa doble naturaleza de la que hablas, pues se percibe desde las primeras páginas. El texto deja caer un par de datos de contexto que rompen con muchas ideas preconcebidas. Ojo a esos datos porque son curiosos. Por ejemplo, es súper habitual pensar en Madrid como el centro histórico inamovible del poder peninsular, pero el manual contextualiza que la capitalidad se asentó allí recién a mediados del siglo XVI. Eso es. Antes de eso, esa centralidad pivotó por ciudades como Valladolid y Toledo. Ya. O el dato geográfico puro y duro, que con sus más de 500.000 kilómetros cuadrados, España es el segundo país más extenso de toda la Unión Europea. Tela. Sí. Esas pinceladas iniciales ya advierten que la estructura organizativa que vamos a analizar tiene que gestionar una inmensidad territorial nada desdeñable. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la base. Empezando por los cimientos del edificio institucional y la figura de la corona. El documento sitúa el kilómetro cero de la etapa actual en el 6 de diciembre de 1978. La fecha clave. Es la fecha en la que se aprobó en referéndum la Constitución, a la que el texto define con la expresión Ley de Leyes. Lo fascinante aquí es cómo esa ley de leyes no se limita a crear ministerios o tribunales sin más, Ya, sino que establece desde su artículo primero unos valores superiores que son innegociables para el sistema. Hablamos de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. pilares básicos. Y el manual hace un énfasis particular en un concepto que es la piedra angular de todo lo demás. La soberanía nacional reside única y exclusivamente en el pueblo español. Y de ahí emana todo. Efectivamente, de ese pueblo emanan todos los poderes del Estado. Esta premisa cambia el enfoque de todo el documento, porque la arquitectura gubernamental, por muy imponente que parezca, con sus palacios y sus altos tribunales, se presenta estrictamente como un mecanismo al servicio de la ciudadanía. Y dentro de esa arquitectura, el primer elemento que define la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. El manual traza una línea de continuidad histórica reciente, recordando el papel de Juan Carlos I. Quien asumió la jefatura del Estado en 1975. Exacto, acompañando todo ese complejo proceso hacia la democracia, hasta su abdicación. Y es el 19 de junio de 2014 cuando las Cortes proclaman a su hijo, el actual rey Felipe VI. Y me parece súper interesante cómo la fuente aborda la corona, porque se aleja de cualquier misticismo para centrarse en la pura delimitación de funciones. Es una delimitación casi quirúrgica, diría yo. Totalmente. El documento deja cristalino que, aunque el rey de España es el jefe del Estado y ostenta su máxima representación, carece de potestad para dictar leyes. Claro, no legisla. Su función se define más bien como la de un árbitro o un moderador del funcionamiento regular de las instituciones. Aunque tiene competencias formales. Por supuesto, asume competencias formales ineludibles. Sancionar y promulgar las leyes, proponer al candidato a la presidencia del gobierno tras las elecciones y ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Pero en última instancia,
La corona actúa como el símbolo permanente de la unidad y permanencia del Estado. Y el texto también aporta detalles organizativos interesantes sobre la institución en sí, 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 señala su carácter hereditario. permitiendo reinar tanto a hombres como a mujeres, ostentando el heredero el título de príncipe o princesa de Asturias, e incluso aterriza en la dualidad de los espacios físicos, algo muy visual. Eso me encanta. El Palacio Real se reserva para las ceremonias de Estado y actos oficiales, mientras que la residencia donde se gestiona el día a día es el Palacio de la Zarzuela. Ese contraste entre el gran palacio ceremonial y el espacio de trabajo diario es una metáfora estupenda de cómo se organiza el país en la práctica. Absolutamente. Y si dejamos la cúspide del Estado para mirar la base demográfica, el manual proyecta un escenario para el año 2025 donde España supera la barrera de los 49 millones de habitantes. Una cifra muy considerable. Ese volumen demográfico consolida el país como el cuarto más poblado de la Unión Europea. Ahora bien, el texto no se queda en el número grueso. No, detalla cómo se distribuye. Dibuja una densidad media de 96 habitantes por kilómetro cuadrado, fuertemente polarizada hacia los grandes núcleos urbanos y el litoral. Aparece ahí ese mapa de metrópolis vertebradoras. De Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Alicante. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, porque gestionar a casi 50 millones de personas en el segundo territorio más grande de la Unión Europea implica abordar de frente una inmensa pluralidad. Claro. Y el manual dedica una atención especial a la arquitectura lingüística del país. Si conectamos esto con el panorama general de los valores constitucionales que mencionábamos antes, el tratamiento de la diversidad lingüística es quizá uno de los ejemplos más claros de ese pluralismo político y cultural en acción. Sin duda. El manual especifica que el castellano es la lengua española oficial en todo el Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Un matiz importante. Pero lejos de plantear un escenario monolingüe, detalla cómo otras lenguas españolas gozan de estatus cooficial en sus respectivas comunidades, al amparo de sus propios estatutos de autonomía. Y el desglose que hace el documento es muy exhaustivo. Sitúa en el mapa al gallego en Galicia, el euskera o vasco en el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, el catalán en Cataluña y las Islas Baleares, el aranés, que también tiene reconocimiento en Cataluña, y el valenciano en la Comunidad Valenciana. Un mapa riquísimo. Lo que resulta verdaderamente analítico en la fuente no es solo el listado de estos idiomas, sino el blindaje institucional que los rodea. El texto pone de manifiesto que las comunidades autónomas asumen competencias directas sobre la enseñanza de estas lenguas. Integrándolas plenamente en el sistema educativo y administrativo. Esa es la clave operativa. Exacto. No es un mero reconocimiento folclórico o testimonial, para nada. El manual lista una red de instituciones académicas y de promoción que estructuran esta diversidad. Habla de entidades muy concretas. Para la lengua común figuran entidades de proyección global como la Real Academia Española y el Instituto Cervantes, pero al mismo nivel de oficialidad en sus territorios se nombran organismos como el Institut Ramon Llull para la proyección del catalán, el Institut Vasco Etxepare para el euskera, la Real Academia Gallega o la Academia Valenciana de la Llengua. Es un despliegue tremendo. La lectura profunda de esta sección demuestra que el Estado asume la protección y el fomento de esta pluralidad como una de sus responsabilidades institucionales indelegables. Es un entramado cultural muy sólido, pero claro, sostener este entramado y garantizar esos derechos requiere una maquinaria de poder muy precisa. Así es. Y al adentrarnos en la estructura de gobierno que plantea el manual, se percibe que toda la arquitectura institucional española está diseñada bajo una premisa casi de ingeniería. La separación de poderes. Exactamente. Es el clásico modelo del taburete de tres patas, ideado para asegurar que ninguna entidad acapare el control absoluto y que el sistema se vigile a sí mismo. El texto expone cómo se distribuye esta carga de forma impecable, empezando lógicamente por la pata que gestiona el día a día, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo encarna la acción directa del Estado y reside en el Gobierno. Su mandato principal es dirigir la política interior y exterior, además de llevar las riendas de la administración civil y militar. La Moncloa. Sí. El texto ubica su sede central en el Palacio de la Moncloa en Madrid y estructura este órgano alrededor de la figura del presidente, acompañado de sus vicepresidentes y ministros. Y hay un apunte formal muy ligado a la corona, ¿verdad? Un apunte formal que recoge la fuente y que entronca con la monarquía es que, para asumir plenamente sus funciones, todos los miembros de este Ejecutivo deben jurar o prometer su cargo acatando la Constitución en un acto formal ante la presencia del rey.
Luego el manual nos introduce en la sala de máquinas donde se fabrican las reglas del juego, el poder legislativo. El texto emplea la nomenclatura oficial, las Cortes Generales, y subraya que este es el verdadero órgano de representación del pueblo español. El diseño es bicameral. 2 cámaras, sí. Por un lado tenemos el Congreso de los Diputados, compuesto por 350 miembros que se eligen con la provincia como circunscripción. Por otro, el Senado, que con sus 265 senadores actuales, se define explícitamente como la Cámara de Representación Territorial. Y sus competencias van más allá de lo puramente legislativo. Su misión, según el documento, incluye aprobar los presupuestos generales del Estado y ejercer un control férreo sobre la acción del gobierno, siendo el Congreso el escenario de procesos tan críticos como la investidura del presidente o las mociones de censura. Y dentro de esa función creadora de normas, el manual establece una jerarquía normativa que es fundamental para entender cómo se protegen los derechos en España. Esto es vital. No todas las leyes son iguales. Exacto. No todas las votaciones en el Congreso tienen el mismo peso. La fuente distingue muy claramente entre una ley ordinaria, que regula materias comunes por mayoría simple, y una ley orgánica. ¿Y qué requiere esa ley orgánica? Esta última es una herramienta reservada para los pilares más sensibles del Estado, como el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, o la aprobación de los estatutos de autonomía. Precisamente por su trascendencia, requieren una mayoría absoluta en el Congreso. Forzando un consenso político mucho mayor, claro. Adicionalmente, se menciona la figura del decreto-ley, que permite al Ejecutivo dictar normas con rango de ley, pero siempre bajo el escrutinio de casos de extraordinaria y urgente necesidad. Ese matiz sobre las mayorías para las leyes orgánicas demuestra que el sistema obliga a buscar amplios acuerdos cuando se tocan los cimientos del país. Y para cerrar el diseño, el texto aborda la tercera pata, el Poder Judicial. El manual describe un cuerpo de jueces y magistrados, cuya principal característica debe ser la independencia a la hora de administrar justicia. Una independencia que hay que blindar. Para garantizar que esta rama no sufra interferencias de los otros dos poderes, existe un órgano de gobierno propio, el Consejo General del Poder Judicial. Y operando por encima de todos, como intérprete supremo de la Carta Magna, se sitúa el Tribunal Constitucional, encargado de asegurar que ninguna ley contradiga la Constitución. Ahora bien, este sofisticado equilibrio de 3 poderes a nivel nacional se cruza con otra dimensión que la fuente detalla minuciosamente. Es lo que podríamos imaginar como un modelo de muñecas rusas, la organización territorial. Esa analogía de las muñecas rusas me parece brillante. Ilustra perfectamente el modelo de descentralización que consagra la Constitución del 78. El poder no solo se divide horizontalmente entre gobierno, cortes y tribunales, sino también verticalmente, acercando la toma de decisiones al ciudadano. Vamos abriendo la muñeca grande. La estructura que abarca todo el territorio, descendemos al primer nivel de autogobierno, las 17 comunidades autónomas, a las que se suman las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, situadas en el norte de África. ¿Y si abrimos la siguiente muñeca? Si continuamos desgranando el mapa, dentro de las autonomías operan las 50 provincias. Y finalmente, la unidad administrativa básica y más próxima a la calle, los 8.132 municipios. Es un despliegue administrativo inmenso. El manual hace mucho hincapié en la figura del Estatuto de Autonomía, que funciona como la norma institucional básica de cada comunidad. Y este nivel autonómico no es una simple división en el mapa. No, para nada. El documento resalta que asumen competencias vitales que afectan directamente a la calidad de vida diaria, siendo las más destacadas la gestión integral de la sanidad y la educación públicas. Y fíjate en otro detalle. La fuente refleja una asimetría territorial curiosa. Sí, pensada para adaptarse a realidades históricas muy diversas. Existen comunidades extensas formadas por múltiples provincias, como ocurre con Andalucía o Cataluña, y otras que son uniprovinciales, como la Comunidad de Madrid, La Rioja o la región de Murcia. En estas últimas, la propia estructura autonómica absorbe las funciones que tradicionalmente tendrían las diputaciones provinciales. Ese diseño simétrico demuestra una gran flexibilidad organizativa.
Y paralelamente a la distribución del poder político, el manual realiza un mapeo muy riguroso de quién ostenta el monopolio de la seguridad y la defensa en todos estos niveles territoriales. Vamos a repasarlo. A nivel estatal, sitúa a las Fuerzas Armadas, integradas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. El documento no solo detalla su misión de garantizar la soberanía y defender la integridad territorial, sino que enfatiza su proyección exterior, subrayando la participación ininterrumpida de tropas españolas en misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas desde 1989. Y cuando el texto desciende a la seguridad interior, al mantenimiento del orden público y la protección de los ciudadanos en su día a día, el reparto de competencias refleja exactamente ese modelo de muñecas rusas que decíamos. Otra vez las muñecas. A nivel estatal, despliega las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Nacional, muy presente en el ámbito urbano y responsable exclusivo de tareas como la expedición del DNI y pasaportes o el control de fronteras. ¿Y la Benemérita? Y la Guardia Civil, con un fuerte arraigo en el ámbito rural, encargada del control de armas, las costas y el tráfico interurbano. ¿Y el bajar al nivel autonómico? El manual lista cuerpos policiales propios con amplísimas competencias. La Ertzaintza en el País Vasco, los Mossos d'Esquadra en Cataluña, la Policía Foral en Navarra y la Policía Canaria. Y finalmente, la policía local, dependiente de esos más de 8.000 ayuntamientos, centrada en el tráfico urbano, la ordenanza municipal y el auxilio vecinal directo. Se trata de un entramado de seguridad capilar que llega hasta el último rincón del país. Pero claro, frente a un Estado con tantas capas administrativas y cuerpos de seguridad, el ciudadano individual podría sentirse fácilmente superado. Es muy fácil perderse en esa burocracia. Es por ello que el manual de preparación dedica un apartado crucial a los mecanismos de participación ciudadana y a las instituciones diseñadas específicamente para proteger al individuo frente a los posibles abusos o deficiencias de la propia maquinaria estatal. Destaca con luz propia la figura del defensor del pueblo. Fundamental. Esta institución, designada directamente por las Cortes Generales, actúa como un comisionado para la defensa de los derechos fundamentales. Lo verdaderamente relevante que señala el texto es su accesibilidad. Cualquier persona puede acudir al defensor del pueblo para denunciar el mal funcionamiento de la administración, y el trámite es completamente gratuito. El texto también enmarca dentro de esta arquitectura de participación y defensa a organizaciones esenciales como los sindicatos, cuyo papel en la defensa de los intereses socioeconómicos de los trabajadores está amparado desde la propia Constitución. Y no nos podemos olvidar de la agencia tributaria. Inevitablemente, la menciona, explicando que para sostener toda esta inmensa red de sanidad, educación y servicios públicos, la agencia tributaria se encarga de la recaudación del sistema impositivo, que debe estar basado en los principios de igualdad y progresividad. Ahora bien, la máxima expresión de esa soberanía nacional de la que emanan todos los poderes es, sin duda, el momento de acudir a las urnas. El documento detalla el sistema electoral, garantizando el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto para los mayores de 18 años. Y el calendario que describe mantiene a la sociedad en constante participación. Elecciones generales, autonómicas y municipales con una periodicidad de 4 años y las elecciones al Parlamento Europeo cada 5 años. Y para ilustrar el funcionamiento de este sistema electoral a lo largo de las décadas, el manual incluye un repaso histórico institucional sumamente aséptico y objetivo sobre la presidencia del gobierno desde la transición hasta la actualidad. Se enumeran 7 presidentes: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Al vincular a estos líderes con sus respectivas formaciones políticas como la Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Popular, la fuente constata el desarrollo de un sistema pluripartidista sólido y consolidado, donde la alternancia democrática ha fluido con total normalidad institucional. Y esa normalidad democrática ha permitido a España tejer una red de alianzas internacionales que el manual considera vitales para entender el posicionamiento global del país. El texto señala 2 grandes ejes de proyección exterior. Uno de ellos está clarísimo. El primero, indiscutible, es la integración en la Unión Europea, de la que forma parte desde 1986. Y el segundo, un vínculo diplomático histórico único en el mundo, la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Una conexión fortísima.
A través de instrumentos como la Secretaría General Iberoamericana, España articula una relación institucional y de cooperación permanente con 19 países de América Latina de lengua española y portuguesa, sumando a Portugal y Andorra. Es una doble identidad geopolítica muy marcada. Completamente. Pero fíjate que, tras analizar toda esta grandilocuente estructura de cortes, tratados internacionales, divisiones territoriales y cuerpos de seguridad, el manual dedica su recta final a un aspecto que transforma radicalmente la relación diaria entre el individuo y el poder público. Hablamos de la revolución de la administración electrónica. Es que esto lo cambia todo. El documento explica la transición desde el clásico boletín oficial del Estado impreso en papel o los teléfonos de atención al ciudadano como el 060 hacia un ecosistema digital integral encabezado por el portal de la Administración Electrónica. Esa sección del texto es clave para entender la operatividad moderna del país. El manual detalla cómo se ha dotado a los ciudadanos de herramientas de identificación digital robustas, el DNI electrónico, los certificados digitales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o el sistema Clavet. Que no son un simple usuario y contraseña. Estas herramientas no son simples contraseñas. El documento subraya que tienen la misma validez jurídica que una firma manuscrita estampada en un papel. Y esto supone que cualquier persona puede pagar tasas, consultar su vida laboral, presentar instancias o solicitar prestaciones desde su teléfono móvil a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Es la burocracia de los grandes ministerios comprimida en el bolsillo del ciudadano, eliminando de un plumazo las colas y las barreras geográficas. Esto plantea una cuestión importante que sirve como colofón perfecto al análisis de esta fuente documental. A lo largo del texto hemos repasado la existencia de una maquinaria gubernamental históricamente sustentada en la presencia física. Hemos mencionado el imponente Palacio de las Cortes, las sedes de las diputaciones, los ministerios en la capital y los más de 8.000 ayuntamientos de piedra y ladrillo que vertebran el país. Sí, una presencia muy tangible. Sin embargo, el impulso imparable hacia la administración electrónica que cierra el manual nos obliga a reflexionar sobre el futuro inmediato de lo público. A medida que los portales digitales y los trámites de cero filas se consolidan como el estándar por defecto, cabe preguntarse: A ver. ¿llegará el día en que la interfaz principal entre el ciudadano y el Estado deje de ser un edificio físico con una bandera en la puerta para convertirse exclusivamente en un entorno virtual en una pantalla? Vaya. Y si ese es el destino, ¿cómo transformará esa mediación puramente tecnológica la forma en que concebimos nuestro sentido de pertenencia cívica y nuestra interacción con el poder público? Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el material que hemos analizado hoy dista mucho de ser un simple cuestionario legal. Es el mapa de un ecosistema en constante evolución que trata de armonizar sus tradiciones institucionales con la pluralidad de su sociedad y la inmediatez del mundo digital. Es un Estado diseñado, en teoría y práctica, para que la ciudadanía ejerza la soberanía que le otorga el primer artículo de su Constitución. Ahí lo dejamos. Les dejamos con esa gran reflexión sobre el futuro digital de nuestras instituciones resonando. A quienes nos escuchan, les animamos a seguir curioseando, analizando y cuestionando el entorno organizativo que da forma a la sociedad. Cerramos por hoy este profundo análisis de nuestras fuentes. Hasta la próxima. Hasta pronto.